Capítulo 1. El primer desaparecido. Juro que lo vi con mis propios ojos. La misa avanzaba con la solemnidad de siempre. El incienso levantando columnas de humo hacia las bóvedas del templo. Las campanas retumbando como si cada golpe marcara el juicio de nuestras almas. Y entonces llegó el momento de la comunión. El primero en arrodillarse frente al altar fue don Eusebio, el anciano más devoto del pueblo. Nadie faltaba a misa tanto como él. Nadie rezaba con tanta pasión. Su frente brillaba de sudor. Aunque era invierno, extendió la lengua. Y yo, como monaguillo, observé cada movimiento del sacerdote al depositar la hostia. Todo parecía normal. La hostia blanca, pura, descansó un segundo sobre su lengua. Vi cómo cerraba la boca y tragaba. Pero algo extraño sucedió, no hubo sonido de deglución, ni el mínimo movimiento en su garganta. Era como si nada hubiera entrado en su cuerpo. Un vacío absoluto. Y en ese instante, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su rostro se torció en un rictus de horror, como si hubiera visto a Dios y al demonio al mismo tiempo. Sus rodillas se desplomaron contra el suelo de mármol y su cuerpo quedó rígido, muerto, con la boca entreabierta. No había hostia. Nada. Los murmullos recorrieron la iglesia como una ola. Algunos gritaron milagro, otros se persignaron llorando. El sacerdote quedó paralizado, con la patena temblando en sus manos. Yo, incapaz de moverme, fijé mi vista en la boca sin vida de don Eusebio, vacía, seca, profanada por un misterio imposible. Se la tragó muy rápido, murmuró alguien para calmarse. Pero yo sabía la verdad, no había habido trago. La hostia no estaba en su garganta ni en su estómago. Había desaparecido. Los ancianos comenzaron a discutir en voz baja, que si era señal de los últimos tiempos, que si el demonio se había infiltrado en la misa, que si don Eusebio ocultaba pecados que ni él mismo se atrevía a confesar. Yo solo podía pensar en su mirada final. Una mirada que no era de arrepentimiento, sino de sorpresa. Como si hubiera esperado recibir la gracia de Dios y, en cambio, lo hubieran condenado en el mismo instante en que su lengua tocó el pan sagrado. El sacerdote intentó continuar, con voz quebrada, pero nadie más quiso acercarse al altar. La fila se deshizo entre llantos y pasos vacilantes. Algunos huyeron de la iglesia como si el mismísimo infierno se hubiese abierto bajo nuestros pies. Yo, en cambio, no pude apartar los ojos del cuerpo inmóvil de don Eusebio, porque allí, en ese silencio sepulcral, escuché algo que nadie más pareció notar, un susurro débil, como el roce del viento entre los vitrales. No entendí las palabras, pero juraría que venían de su boca, una boca vacía de hostia, pero llena de un secreto que estaba a punto de devorarnos a todos. Capítulo 2. El rumor del sacrilegio. El cadáver de don Eusebio aún no había sido enterrado cuando el pueblo entero ya murmuraba su condena. Las campanas repicaron luctuosas esa tarde, pero su sonido no apagó las voces que corrían por cada calle, por cada rincón de piedra húmeda. Murió por un pecado oculto, decían unos. Fue el demonio disfrazado de hostia, aseguraban otros. Yo, en silencio, recordaba el susurro que creí escuchar junto a su boca. Las ancianas del pueblo se reunieron en la plaza, con sus rosarios colgando de dedos temblorosos. Decían que el sacramento había dejado de ser refugio y se había convertido en juicio, que la hostia desaparecía en la boca del pecador, como si la gracia se negara a entrar en carne manchada. El sacerdote, pálido y abatido, intentó sofocar las habladurías. No debemos caer en la superstición, repitió en la homilía del día siguiente, pero su voz sonaba quebrada, y su mirada no podía evitar desviarse hacia el altar, como si él mismo temiera acercarse al cáliz. Yo, sentado en el banco de los monaguillos, observaba a cada feligrés con una mezcla de miedo y curiosidad. Todos parecían cargados de un peso invisible. Miraban al frente, pero sus ojos se hundían hacia adentro, como si cada cual repasara los pecados que jamás había confesado. Y entonces comenzó la ola de rumores más peligrosa. Alguien juró que había visto a don Eusebio entrar a la iglesia, días antes, en plena madrugada, con una botella de vino en mano. Otro afirmó que lo había escuchado maldecir a su propia hija en un arrebato de ira. Historias nunca contadas empezaron a brotar como si la muerte las hubiera liberado. Lo más aterrador era la convicción con que hablaban. Cada palabra añadía otra piedra al muro de sospechas. ¿Acaso cada uno de nosotros ocultaba un secreto tan oscuro que podría condenarnos en plena misa? El miedo se volvió contagioso. En la siguiente celebración, nadie quiso comulgar primero. Los fieles se empujaban en silencio, evitando la mirada del sacerdote, temerosos de que su lengua revelara más de lo que podían soportar. El cáliz brillaba bajo la luz de las velas, pero parecía un abismo abierto. Yo, temblando, me acerqué al altar para ayudar al padre a preparar la hostia.
Mis dedos rozaron el pan consagrado. Y juro que lo sentí distinto, más frío, más pesado, como si llevara dentro una verdad que no debía tocarse. Esa noche, mientras el viento golpeaba los vitrales del templo, el rumor ya se había transformado en certeza. La gente no hablaba de milagro, ni de misterio. Todos repetían la misma frase, como una letanía. La hostia desaparece en la boca del pecador. Y yo sabía que tarde o temprano, alguien intentaría comprobarlo otra vez. Capítulo 3. El niño que no pudo mentir. El tercer domingo después de la muerte de don Eusebio. La iglesia estaba tan llena que apenas se podía respirar. El rumor del sacrilegio había atraído incluso a los que nunca asistían a misa. Todos querían ver. Todos querían probar si aquello era verdad o simple invención de viejas asustadas. El sacerdote, con el rostro marchito y las manos temblorosas, sabía que no podía detener la marea de curiosidad. La Eucaristía es sagrada, repitió, pero sus palabras rebotaban contra los muros de piedra. Nadie escuchaba ya con fe, sino con miedo. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. Un niño de apenas 10 años se levantó de entre los bancos. Era Tomás, hijo de un carpintero. Inocente, siempre sonriente. Caminó despacio hacia el altar con la pureza en la mirada, como si no temiera nada. La multitud contuvo el aliento. El sacerdote vaciló. Quiso negarle la hostia, pero el silencio expectante lo obligó a seguir el rito. Tomás abrió la boca. Y yo, a su lado, vi cómo la hostia blanca descendía hasta su lengua. Por un segundo, todo estuvo quieto. Y entonces ocurrió. La hostia no desapareció, como muchos esperaban, pero tampoco permaneció intacta. Empezó a brillar con una luz tenue, casi invisible, como si ardiera desde dentro. El niño comenzó a temblar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y su voz se quebró en un grito. «No puedo callar más». Las palabras brotaron de su boca como un torrente incontenible. Confesó, entre sollozos, que había robado unas monedas del taller de su padre, que había mentido para culpar a un amigo, que había guardado rencor a su hermano. Secretos infantiles. Sí, pero secretos al fin. El pueblo entero se estremeció. El niño cayó de rodillas, mientras la hostia se deshacía en cenizas que mancharon su lengua. Yo me incliné para ayudarlo, y escuché un murmullo que parecía surgir del mismo polvo sagrado. Toda boca debe hablar la verdad. El sacerdote corrió a cubrirlo con su manto, tratando de silenciar lo ocurrido. Pero ya era demasiado tarde. El niño había revelado lo que nadie más se atrevía a decir. Y lo había hecho no por voluntad propia, sino porque la hostia lo obligó. Las mujeres lloraban. Los hombres se persignaban con manos temblorosas. Todos comprendimos la lección cruel. No solo los pecadores ocultaban sus culpas, ahora hasta los inocentes serían desnudados por ese pan que ya no era pan, sino un espejo implacable. Yo, paralizado, entendí algo que me heló la sangre. La hostia no solo desaparecía en los labios de los condenados, también podía arder en los de un niño, arrancándole la verdad a la fuerza. Y en ese momento, mientras Tomás lloraba abrazado a su padre, supe que nadie en el pueblo volvería a dormir en paz. Capítulo 4. La monja que temblaba en silencio. Después del escándalo de Tomás, la iglesia quedó marcada con un miedo que se respiraba como incienso rancio. Nadie se acercaba al altar sin dudar. Y aún así, la curiosidad podía más que la prudencia. Todos esperaban el siguiente signo. La próxima víctima de aquel misterio que ya muchos llamaban el juicio de Dios. Y fue en una mañana gris cuando ocurrió. Entre los bancos, se levantó Sor Ángela, la monja más devota del convento vecino. Su caminar era lento, pero firme, como si aceptara un destino que ya conocía. El pueblo la respetaba, había dedicado su vida a cuidar huérfanos y a curar enfermos. Nadie sospechaba que ella pudiera cargar con pecado alguno. El sacerdote, al verla, palideció. Murmuró algo que no logré escuchar. Quizá una súplica desesperada. Pero no podía detenerla. Los ojos de todos estaban fijos en ese instante. Sor Ángela se arrodilló frente al altar. Cerró los párpados. Y yo vi cómo sus manos temblaban bajo el velo. El sacerdote colocó la hostia en su lengua. Un segundo de silencio absoluto. Otro segundo en que la hostia se mantuvo intacta. Y luego, el prodigio, la hostia se tornó negra, como si hubiera absorbido fuego invisible, y se deshizo en cenizas que resbalaron por las comisuras de su boca. La monja tembló, no de miedo, sino de algo más profundo, una lucha interior que desgarraba su cuerpo. De pronto, abrió los ojos y gritó, con voz desgarrada: «Perdóname, Señor, porque amé en secreto». Las palabras cayeron sobre el templo como un rayo. La multitud estalló en gritos, algunos de horror, otros de compasión. Yo, paralizado, vi cómo Sor Ángela lloraba desconsolada.
mientras su cuerpo se inclinaba hasta tocar el mármol helado del suelo. Entre sollozos, reveló lo que nunca debió pronunciar: había amado a un hombre en silencio. Un amor prohibido que había guardado como un fuego oculto bajo el hábito. Su fe no había bastado para extinguirlo. Y cada noche rezaba no para olvidar, sino para recordar con menos culpa. El pueblo quedó dividido. Unos clamaban castigo. Otros lloraban por ella, comprendiendo que incluso los santos guardan sombras. El sacerdote, incapaz de sostenerse, dejó caer la patena de sus manos y retrocedió, como si el altar se hubiera convertido en una hoguera. Yo me quedé observando cómo las cenizas de la hostia aún ardían sobre el suelo, como si respiraran. Nadie se atrevió a tocarlas. Y mientras Sor Ángela era retirada en brazos de otras hermanas, entendí algo que me heló la sangre. La hostia no distinguía entre santos y pecadores. Solo buscaba lo que estaba oculto, lo no dicho, lo enterrado en lo más profundo del alma. Y en ese instante supe que tarde o temprano, también me señalaría a mí. Capítulo 5. La confesión incompleta. El miedo ya no era solo un rumor, se había convertido en una sombra que recorría cada esquina del pueblo. Nadie hablaba de otra cosa. La hostia, ese pan consagrado que debía traer paz, ahora era el espejo más cruel de nuestras culpas. Esa tarde, antes de la misa, un hombre de rostro endurecido se acercó al confesionario. Se llamaba Julián, comerciante astuto, conocido por su lengua rápida y su mirada que nunca inspiraba confianza. Dijo querer purificar su alma antes de comulgar. Yo, desde un rincón, escuchaba sus palabras filtradas a través de la rejilla. He mentido en mis tratos, he robado unas monedas, he tenido pensamientos impuros, susurró con voz forzada. El sacerdote lo instó a continuar. Pero yo noté algo extraño. Julián hablaba como quien repite un texto aprendido de memoria. No había temblor en su voz, ni lágrimas, ni arrepentimiento verdadero. El padre insistió. ¿Es todo, hijo mío? Y Julián respondió, firme, casi con orgullo. Sí, padre, eso es todo. La confesión fue aceptada, aunque yo presentía que estaba incompleta, como una puerta entornada que escondía algo peor. Llegó la comunión. Julián se adelantó con paso decidido, ignorando las miradas desconfiadas de la multitud. Se arrodilló, abrió la boca y recibió la hostia. Al principio nada ocurrió. Algunos respiraron aliviados, pensando que la maldición era solo un miedo colectivo. Pero entonces lo vi, la hostia se deshizo en un polvo oscuro, invisible para la mayoría, que se deslizó hacia su garganta sin dejar rastro. Julián sonrió con falsa tranquilidad, hasta que su cuerpo se arqueó en un espasmo brutal. Sus manos se aferraron al pecho. Su rostro enrojeció. Y de pronto un hilo de sangre comenzó a brotar por las comisuras de su boca. Tosió. Se sacudió. Y entre cada espasmo se oía un murmullo que no era suyo. Una voz hueca, ajena, que repetía, confiesa, confiesa, confiesa. Julián intentó hablar, pero su garganta no emitía más que un gorgoteo sangriento. Cayó al suelo, convulsionando, mientras la gente gritaba y se apartaba horrorizada. Yo me acerqué, aterrado, y en ese último segundo vi cómo sus labios se movían sin sonido. Su mirada me atrapó, como suplicando que yo entendiera. Y entonces comprendí, había ocultado algo mucho más grande. Algo tan monstruoso que ni en el confesionario se atrevió a nombrarlo. La hostia, implacable, no lo perdonó. El cuerpo quedó inmóvil frente al altar, con los ojos abiertos como ventanas hacia un secreto que se llevaría a la tumba. Nadie quiso tocarlo. El sacerdote, temblando, apenas pudo pronunciar una oración entrecortada. Yo sentí un frío que me atravesó el pecho, porque si una confesión incompleta era suficiente para provocar tal castigo, ¿qué sería de todos nosotros? Llenos de silencios, medias verdades y pecados escondidos en la penumbra de nuestras almas. Capítulo 6. El espejo del altar. Después de la muerte de Julián, el templo quedó vacío durante varios días. Las puertas permanecieron cerradas, pero el miedo se colaba entre las rendijas de madera como un susurro interminable. Nadie quería acercarse. Nadie, excepto yo. Una tarde, incapaz de soportar el peso de la incertidumbre, decidí entrar solo. Las llaves colgaban en la sacristía, olvidadas por el sacerdote que ya apenas se atrevía a celebrar misa. El chirrido de la cerradura sonó como un gemido. Dentro, el aire estaba pesado, saturado de un silencio que parecía observarme. Me acerqué al altar. El cáliz de oro descansaba allí, cubierto con el velo litúrgico. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podía romper el eco del lugar. Retiré el velo con manos temblorosas. El cáliz brilló con una intensidad extraña, como si absorbiera la luz de los vitrales. Incliné mi rostro y, por un instante, creí ver solo mi propio reflejo en la superficie dorada.
Pero no era mi reflejo. Mis ojos se encontraron con otra mirada, la de don Eusebio. Vacía y rígida, como en el momento de su muerte. Parpadeé. Y entonces vi el rostro de Tomás, con lágrimas y cenizas en la boca. Luego, el de Sor Ángela, temblando. Y finalmente el de Julián, sangrando en silencio. Retrocedí, horrorizado. El cáliz había mostrado más que imágenes, había revelado sus pecados. ¿Sus secretos? Sus condenas. Era un espejo. Sí, pero no de carne, sino del alma. Me acerqué de nuevo, incapaz de resistir la atracción. Esta vez, lo que vi me dejó helado, mi propio rostro, pálido, con la boca abierta, pronunciando palabras que aún no había dicho. No entendía lo que balbuceaba, pero reconocí el temblor de alguien atrapado en la verdad. Un ruido me sacó del trance. Detrás de mí, los bancos crujieron como si alguien invisible caminara entre ellos. El viento no podía explicar aquel sonido. Giré de golpe, pero el templo estaba vacío. O al menos, eso parecía. Me volví hacia el cáliz, y el reflejo había cambiado de nuevo. Ahora no era un rostro humano lo que me observaba, sino una sombra oscura, sin ojos, pero con una sonrisa que parecía grabada en fuego. Un susurro salió de esa boca sin forma. Tu turno llegará. Solté el cáliz y caí de rodillas. El metal retumbó sobre el altar, pero no se rompió. Cerré los ojos con fuerza, tratando de convencerme de que era una visión, un engaño de mi mente cansada. Pero en el fondo, lo sabía, el espejo del altar no mostraba ilusiones, mostraba destinos. Y el mío estaba marcado. Capítulo 7. El sacerdote marcado. El padre Esteban había guardado silencio durante semanas. Sus homilías eran cada vez más breves, sus pasos más pesados, y sus manos, antes firmes al elevar el cáliz, ahora temblaban como ramas en un vendaval. El pueblo lo observaba con sospecha, si la hostia castigaba a los pecadores. ¿Qué ocurriría cuando llegara el turno del propio sacerdote? Una noche, incapaz de soportar más la presión de los murmullos, Esteban reunió a la comunidad en el templo. La luz de las velas apenas lograba quebrar la oscuridad que se aferraba a los muros. Su voz, ronca pero decidida, resonó entre los bancos. Si esta prueba viene de Dios, no puedo seguir escondiéndome. Hoy, yo mismo recibiré la hostia. Un murmullo de asombro recorrió la iglesia. Algunos lo vieron como un acto de valor. Otros, como un desafío al cielo. Yo, desde el altar, sentí un frío que me helaba los huesos, presentía que aquella noche nada volvería a ser igual. El sacerdote se arrodilló, tomó con sus propias manos la hostia, como si temiera que nadie más pudiera cargar con esa responsabilidad. Cerró los ojos, la colocó en su lengua y la tragó en silencio. Por un instante, nada ocurrió. El pueblo contuvo el aliento. La hostia no desapareció, tampoco ardió, ni se transformó en cenizas. Parecía intacta. Pero entonces Esteban abrió los ojos, y todos vimos la marca. Su lengua, asomando entre sus labios, estaba ennegrecida, como carbonizada. Un olor a hierro y humo impregnó el aire. El sacerdote intentó hablar, pero sus palabras salieron ahogadas, como si algo invisible apretara su garganta. Se llevó la mano al cuello, jadeando. No, no es condena, alcanzó a decir, con voz quebrada. Es señal. Mostró la lengua ennegrecida a la multitud, y sus ojos se clavaron en nosotros con un brillo extraño, mezcla de dolor y fervor. El juicio no es para mí solamente. Todos seréis probados. Algunos fieles lloraron, otros huyeron despavoridos. El padre Esteban, en cambio, permaneció de pie, tambaleante, como si esa marca lo hubiera convertido en profeta y víctima al mismo tiempo. Yo lo miraba con un pavor que no podía ocultar. La hostia no lo había matado, ni lo había obligado a confesar. Lo había marcado, como si lo hubiera reclamado para algo más oscuro, algo que aún no comprendíamos. Aquella noche, mientras la gente abandonaba la iglesia en silencio, yo juré haber visto cómo la sombra del sacerdote se alargaba sobre los muros más de lo normal, como si detrás de él caminara otra presencia, más grande y más antigua, y comprendí que la maldición ya no se limitaba a los fieles. Ahora había tocado al mismo guardián del altar. Capítulo 8. El visitante desconocido. El rumor de lo ocurrido con el padre Esteban se esparció más allá del pueblo como un incendio imparable. Se decía que el sacerdote llevaba en la lengua una marca negra imposible de borrar, y que cada noche su voz se quebraba en susurros que no eran suyos. La gente ya no acudía a la iglesia para buscar consuelo, sino para presenciar el espectáculo del juicio divino. Fue entonces cuando llegó él, un forastero. Nadie lo había visto antes. Apareció una tarde, cuando el sol se escondía y las campanas llamaban a misa.
Vestía de negro, con un sombrero que le ocultaba el rostro, y caminaba con la calma de quien conoce un destino que ya no puede evitarse. No pidió alojamiento ni saludó a nadie. Fue directo al templo, como si supiera exactamente dónde debía estar. La multitud se apartó a su paso. Nadie se atrevió a detenerlo. Yo lo vi entrar, alto, delgado, con una sonrisa que parecía dibujada a la fuerza en su boca. Se arrodilló en el primer banco y esperó en silencio. Sus ojos, oscuros como pozos sin fondo, se clavaron en el altar. El padre Esteban, con la lengua aún marcada, dudó un instante, pero no pudo negarse. Había algo en aquel hombre que imponía obediencia. «Deseo comulgar», dijo el forastero, con voz grave y clara. El templo entero contuvo el aliento. Habían sido días de terror, de muertes y revelaciones. Ahora, aquel desconocido pedía ser parte del misterio. El sacerdote tomó la hostia, temblando, y se la entregó. El forastero la colocó en su lengua y cerró los ojos. Esperamos el castigo, esperamos el grito, la confesión forzada, la sangre o las cenizas. Pero nada de eso sucedió. La hostia desapareció. Sí, pero él no cayó. No tembló. No lloró. Abrió los ojos lentamente y sonrió. En sus labios no había rastro de ceniza ni de sangre. Solo un brillo extraño. Como si una luz oscura lo habitara. Así que es cierto, murmuró. Lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. Este altar devora los secretos de los hombres, pero no todos los secretos le pertenecen. Se levantó con calma. Sus pasos resonaron en la piedra como golpes de campana. Antes de salir, se volvió hacia nosotros y pronunció una frase que aún hoy me hiela la sangre. El pecado más antiguo aún no ha sido probado. Y yo vengo a reclamarlo. La puerta del templo se cerró tras él con un estruendo que hizo caer varias velas al suelo. Nadie se movió. Nadie respiró. El padre Esteban cayó de rodillas, murmurando plegarias incomprensibles. Yo, en cambio, supe que aquel hombre no era un simple viajero. Su llegada no era casualidad. Había venido a buscar algo que todavía estaba oculto entre nosotros. Y la hostia, silenciosa, parecía estar de acuerdo. Capítulo 9. El secreto de la sacristía. La llegada del forastero dejó una herida abierta en el pueblo. Nadie hablaba en voz alta, pero en cada esquina se repetía la misma pregunta, ¿qué quiso decir con el pecado más antiguo? Las miradas se cargaban de sospecha, como si todos temieran que el extraño hubiese revelado algo que ellos mismos ocultaban. Yo tampoco podía dormir. El eco de sus palabras me perseguía en sueños. Una noche, incapaz de resistir más, regresé a la iglesia. La luna iluminaba los vitrales rotos y el viento hacía crujir los bancos como huesos viejos. Caminé hasta la sacristía, un lugar donde rara vez entraba. Allí, entre sotanas y candelabros olvidados, descubrí un arcón de madera oscura, cerrado con un candado oxidado. Forcé la cerradura con un hierro y, al abrir, un olor a polvo y humedad me golpeó el rostro. Dentro había pergaminos amarillentos, reliquias cubiertas por trapos, y un libro encuadernado en cuero negro que parecía respirar. Lo tomé con manos temblorosas. En la portada, grabadas en letras doradas, se leía, de Eucharistia Maledicta. Pasé las páginas con avidez. Eran textos antiguos, escritos en latín, algunos tachados, otros manchados de cera. El relato hablaba de un obispo que, siglos atrás, había realizado un pacto prohibido, transformar el sacramento en instrumento de juicio, no de gracia. Quería que la hostia revelara la corrupción oculta en los corazones, arrancando pecados a la fuerza, como una espada invisible. Pero el precio fue alto. El pan consagrado ya no pertenecía solo a Dios. Una voz, oscura y eterna, habitaba en él. Una entidad que no perdonaba, que no salvaba, sino que se alimentaba de culpas y secretos. Comprendí entonces lo que había visto en el cáliz, no eran visiones. Eran las cicatrices de los que habían sido devorados por esa fuerza. En el margen de una página encontré una anotación temblorosa, escrita con otra mano más reciente. El día en que el portador de la sombra reciba la hostia sin castigo, el pecado primero será desatado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Era ese forastero el portador de la sombra? ¿Era él quien había venido a reclamar ese pecado antiguo? Un golpe fuerte me sacó de mis pensamientos. Provenía del altar. Corrí, pero la iglesia estaba vacía. Sin embargo, sobre el mármol, había una sola hostia que no recordaba haber visto antes. Brillaba con un resplandor enfermizo, como si me llamara. En ese instante comprendí que ya no era un simple testigo. Estaba marcado por lo que había leído y por lo que había encontrado. Y aquella hostia me estaba esperando. Capítulo 10. El pueblo contra Dios. El hallazgo de aquel libro maldito me había dejado sin aliento.
Pero no tuve tiempo de digerirlo. Al día siguiente, el pueblo estalló. La noticia de la hostia condenada corrió de boca en boca. Y pronto ya no era un secreto, todos sabían que el sacramento había sido pervertido por un pacto antiguo. La plaza se llenó de gritos y discusiones. Algunos clamaban que todo era obra del demonio y que debíamos cerrar la iglesia para siempre. Otros, con ojos enloquecidos, aseguraban que aquello era una señal de Dios. Un juicio sagrado para limpiar al pueblo de sus pecadores. El aire se volvió irrespirable, cargado de odio y miedo. Vi cómo las familias se desgarraban. Hermanos contra hermanos. Esposas contra esposos. Nadie confiaba en nadie, pues cada uno temía que su secreto más oscuro fuera revelado en la próxima misa. Los niños lloraban al escuchar los insultos, y los ancianos rezaban en voz alta, como si el cielo pudiera silenciar aquella guerra que nacía en el corazón mismo del templo. El padre Esteban, con la lengua aún marcada de negro, trató de calmar la multitud desde las escaleras de la iglesia. Esto no es un castigo. Es una prueba, gritaba con voz ronca. El Señor nos llama a la pureza. Pero sus palabras no hicieron sino avivar la furia. Una piedra golpeó el portón de madera. Luego otra. Un grupo comenzó a exigir que se quemaran las hostias restantes, que se destruyera el cáliz, que se borrara para siempre la maldición. Dios nos ha abandonado, vociferó un hombre. No, nos está juzgando, respondió otro. Y el enfrentamiento estalló. Empujones, golpes, cuchillos que aparecían de entre la ropa. La plaza se convirtió en un campo de batalla improvisado. Yo, desde la sacristía, miraba con el libro en las manos, sintiendo que las palabras escritas en él se volvían carne ante mis ojos. Entonces vi algo que me heló la sangre, entre la multitud. De pie y sereno, estaba el forastero. Nadie lo tocaba. Nadie parecía verlo. Pero sus labios se movían en un rezo extraño. Una letanía en un idioma que no reconocí. Sus ojos oscuros brillaban como brasas. En ese momento entendí que la división no era casual. El pueblo no luchaba contra sí mismo por simple miedo. Era él, el visitante, quien había sembrado la semilla del caos, aguardando que el primer pecado, el más antiguo, despertara entre nosotros. El padre Esteban cayó al suelo, golpeado por una piedra. Los fieles gritaban. La violencia se desbordaba. Y el templo, antes refugio, se había convertido en campo de guerra. Yo solo podía pensar en una cosa: si el pueblo se levantaba contra Dios, no quedaría nadie para detener lo que estaba a punto de ser liberado. Capítulo 11. La misa de medianoche. La plaza todavía olía a sangre y ceniza cuando el padre Esteban decidió lo impensable. Con la voz quebrada y la lengua ennegrecida, anunció que celebraría una misa secreta, a medianoche, para purificar el sacramento y devolver al pueblo la fe perdida. No lo gritó en público. Fue un murmullo que se deslizó entre los más devotos, los que aún creían que el misterio podía tener una respuesta. Como atraídos por un imán invisible, acudimos. Yo también estuve allí, aunque cada paso hacia el templo me supo a traición contra mi propia cordura. Las puertas se cerraron tras nosotros. El aire estaba espeso, cargado de humo de incienso que no venía de ningún incensario. Las velas titilaban como si fueran arrastradas por un viento que no existía. El sacerdote, de pie frente al altar, abrió el misal con manos temblorosas. Esta noche, dijo, sabremos si aún somos pueblo de Dios, o si hemos sido entregados a otra voz. El silencio fue absoluto. Ni el crujir de los bancos se atrevió a interrumpirlo. La misa avanzó con una solemnidad inquietante. Las oraciones parecían más pesadas, como si las palabras latinas arrastraran cadenas invisibles. Cuando llegó el momento de la comunión, varios retrocedieron, temerosos. Pero Esteban levantó la patena, y su mirada ardía con una fe desesperada. Todos seremos probados, anunció. Uno a uno, los fieles comenzaron a comulgar. La primera mujer tragó la hostia y se desplomó sin un grito, como una muñeca de trapo. El segundo, un joven, apenas tocó la hostia y su cuerpo se desvaneció, desapareciendo entre las sombras, sin dejar rastro. Un tercero cayó de rodillas y empezó a reír con una carcajada hueca, hasta que la sangre le llenó la boca. Yo no podía creer lo que veía. No eran castigos individuales, era una masacre lenta, ritual, como si el altar reclamara almas en silencio. Nadie hablaba, nadie lloraba, solo el crujir de los cuerpos cayendo rompía la oscuridad. El padre Esteban, con la lengua negra brillando bajo la luz de las velas, alzó el cáliz y gritó: Señor, muéstranos tu misericordia. Pero el cáliz no reflejó el rostro de Cristo, reflejó una sombra enorme, con ojos como brasas encendidas, que se extendió sobre los muros del templo. Una voz profunda, que no era humana,
Resonó en todos nuestros pechos. Ya no hay misericordia. Solo verdad. Las velas se apagaron de golpe. El templo quedó en tinieblas. Yo sentí una mano fría rozar mi hombro y comprendí, aterrado, que no todos los que estaban allí eran del pueblo. Algunos venían de otro lugar, y no respiraban como nosotros. La misa de medianoche había comenzado como un acto de fe desesperada, pero en realidad, era el umbral de algo mucho más oscuro. Y yo estaba atrapado dentro. Capítulo 12. El sacrificio. Cuando la última vela se apagó en aquella misa de medianoche, comprendí que el templo ya no nos pertenecía. El silencio era absoluto, pero no vacío, estaba lleno de una presencia que respiraba entre los muros. Pesada, expectante, como si aguardara algo de nosotros. Los cuerpos de los fieles yacían en el suelo, rígidos o desvanecidos en las sombras. Yo temblaba de pie, con el libro maldito aún escondido bajo mi sotana. El padre Esteban, marcado y exhausto, sostenía el cáliz con ambas manos. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con una fiebre extraña. El altar exige un sacrificio, murmuró, con voz ronca. Uno solo, para sellar lo que fue abierto. Yo supe de inmediato que hablaba de mí. Sus ojos se clavaron en los míos, y la marca oscura de su lengua relucía bajo la penumbra. Tú lo descubriste. Tú fuiste testigo de cada condena. La elección es tuya. El cáliz brillaba con una luz enferma, como si en su interior se agitara una llama invisible. Comprendí, con un escalofrío, que la hostia que allí reposaba no era un pan cualquiera, era la síntesis de todas las otras. Un fragmento de las culpas devoradas. Un espejo que podía consumir o redimir. Me acerqué con pasos pesados. El suelo de mármol parecía gemir bajo mis pies. Recordé los rostros de don Eusebio, de Tomás, de Sor Ángela, de Julián. Todos ellos habían sido arrancados de la vida por un secreto no confesado. Yo también tenía el mío, y lo sentí arder en mi pecho. Estiré la mano, pero el forastero apareció entre las sombras, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Su sonrisa era oscura, su voz un susurro que helaba la sangre. Si tomas la hostia, dijo, no salvarás al pueblo, solo cargarás con la condena de todos. ¿Estás dispuesto a ser el portador del pecado primero? El padre Esteban se inclinó, jadeante, como si apenas pudiera sostenerse en pie. No escuches a esa voz. Hazlo. Entrégate. Yo quedé atrapado entre dos fuerzas, una reclamando redención, la otra promesa de poder. El cáliz brillaba, esperando, con el corazón desbocado. Acerqué mis labios a la hostia. El mundo pareció detenerse. Sentí el pan en mi lengua, frío como hielo, y entonces, la oscuridad se abrió en mi interior, revelándome un secreto que no debía conocer. El pecado más antiguo no era de uno solo, sino de todos. Estaba escrito en nuestra sangre, desde el origen. Un grito desgarrador retumbó en el templo. No supe si salió de mi garganta o de la tierra misma. El sacrificio había comenzado. Capítulo 13. La última hostia. El instante en que la hostia tocó mi lengua se extendió como una eternidad. No era pan. No era carne. Era un peso de siglos enteros depositándose en mi interior. Sentí voces que no eran mías. Un coro de gritos y plegarias superpuestas que me desgarraban desde dentro. El padre Esteban cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. «Lo ha aceptado», clamó. «Él ha cargado con todo». Pero yo no lo sentía como una victoria. Era un abismo que se abría bajo mis pies. El forastero, inmóvil entre las sombras, sonreía con un deleite oscuro. Sus palabras me atravesaron sin necesidad de sonido. «Ahora eres portador del pecado primero». La iglesia entera comenzó a temblar. Los vitrales estallaron en 1000 fragmentos de colores que cayeron como lluvia de cuchillas. El altar se agrietó, y del cáliz emanó un humo negro que se elevaba hacia el techo como si quisiera devorar el cielo mismo. Me llevé las manos al pecho, el corazón latía con fuerza inhumana, y la marca de Esteban ardía ahora en mi lengua. Un fuego interior me obligaba a hablar, pero cada palabra que intentaba pronunciar se convertía en un rugido incomprensible, una mezcla de oración y maldición. Los que aún quedaban vivos en la iglesia huyeron despavoridos. Sus pasos resonaban como truenos en la distancia. Yo quedé solo, entre los escombros, con el sacerdote desplomado y el forastero observándome. Lo que era secreto, ahora vive en ti, dijo el extraño, acercándose. El altar ya no necesita devorar más. Tú eres el altar. Sentí su mano fría en mi hombro, y en ese contacto comprendí algo que heló mi alma. No había salvado al pueblo, lo había condenado a todos. La hostia no desaparecía porque no encontraba dónde alojarse. Ahora lo había encontrado en mí. Cerré los ojos, deseando despertar de esa pesadilla, pero al abrirlos, vi reflejado en los muros algo imposible, mi sombra, extendida,
gigantesca, coronada con espinas de fuego, rodeada por miles de bocas abiertas que murmuraban en lenguas desconocidas. El padre Esteban alzó su mirada moribunda hacia mí y susurró con la última voz que le quedaba: «Que Dios te perdone». El forastero, en cambio, sonrió satisfecho. «El ciclo está completo. La última hostia no se perdió. Vive dentro de ti». Y en ese momento supe que no habría epílogo, ni paz, ni redención. Yo era el nuevo custodio de un secreto que jamás debía pronunciarse. El templo se derrumbó sobre nosotros. Y con él, todo lo que alguna vez llamamos fe. Pero aún resuena en mi lengua, como un hierro candente, el eco de aquella voz: «El pecado primero ha regresado». Epílogo: el eco del pecado. El pueblo nunca volvió a ser el mismo. De la iglesia solo quedaron muros calcinados y piedras ennegrecidas que nadie se atrevió a tocar. Algunos decían que bajo los escombros aún ardía una llama invisible, imposible de apagar. Otros juraban que, en las noches de luna llena, podían escucharse cánticos en latín mezclados con gritos, como si la misa de medianoche nunca hubiera terminado. Yo no debería estar escribiendo estas palabras. Debería haber muerto aquella noche, sepultado bajo la cruz quebrada y el altar en ruinas. Pero desperté entre cenizas, con la lengua marcada y un silencio que no me pertenecía. El libro había desaparecido, el forastero también. Solo quedaba yo y la hostia dentro de mi cuerpo. Al principio pensé que era un castigo. Luego comprendí la verdad, era un pacto que no había elegido. Desde entonces, cada vez que alguien me habla, escucho detrás de sus palabras un eco secreto, la confesión que no se atreven a pronunciar. Sus pecados flotan en mi oído como susurros inevitables. No puedo callarlos. Aunque quiera, la hostia me los entrega, me los obliga a llevar. He huido del pueblo, camino por aldeas y ciudades, y en cada iglesia donde entro, las velas titilan y el cáliz tiembla. Los sacerdotes me rehuyen. Los niños lloran sin saber por qué. Sé que la marca en mi lengua brilla en la oscuridad, aunque no la vea. Anoche soñé con el forastero. Estaba de pie frente a mí, con esa sonrisa sin alma, y me dijo: «El pecado primero no muere, se propaga. Tú eres su voz ahora». Desperté con un sabor metálico en la boca. Al mirarme en un espejo, vi que entre mis dientes no había pan ni sangre, sino una hostia intacta, blanca, perfecta, esperando el momento de desaparecer. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que algún día, cuando pronuncie estas palabras en voz alta, alguien leerá lo que yo escribí y sentirá lo mismo que yo sentí aquella noche, el peso de un secreto que no puede callarse, porque la hostia no necesita altar ni cáliz, solo necesita una boca donde desaparecer, y la próxima podría ser la tuya.